The skyscrapers causing vertigo. The count. Hoy día nos encontramos donde inició la historia, en la Universidad de El Salvador, para conocer un poco la historia de dónde nacieron las relaciones internacionales y cómo fueron sus principios en esta universidad. Y entrevistamos a un licenciado de esta universidad. Ahora vamos a conversar con el licenciado Edgardo Herrera, profesor de la Escuela de las Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Mi nombre es Edgardo Herrera Medrano Pacheco, soy profesor universitario de la Escuela de Relaciones Internacionales, adscrita a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. La historia nos refleja que esta carrera fue fundada en 1970 ya oficialmente, pero sus estudios para fundarla dotaban del 67-68, aunque ya en forma las autoridades deciden que se funde la carrera en 1970. Esa historia se dijo, ¿por qué? Porque ya había una necesidad de formar personas que entendieran mejor la política internacional y sobre todo la posición del país en política exterior. Y es a partir de entonces, de esa necesidad, que se realizan estudios y se decide fundar la licenciatura en Relaciones Internacionales. Inicialmente surge, como no había mayor infraestructura, inicialmente surge adscrita esa carrera al Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, que es uno de los departamentos aquí en la facultad. La facultad se compone por dos escuelas actualmente, somos profesionales y que buscamos mejorar el país y nuestra sociedad en esta formación. Sin presumirlo, somos la primera escuela fundada con esos estudios aquí en El Salvador. ¿Cuál es el reto que tiene la juventud ahora? Que se prepare, porque el mundo sigue siendo cada vez más complejo, porque las cosas que se estudian ahora con esto de la sociedad digitalizada, que las noticias se saben al momento de que están sucediendo, no era lo que había en los 70, 80, 90, cuando ni siquiera apenas una máquina de escribir teníamos nosotros. No había laptop, no había internet, no había esos aparatitos de pantalla. Entonces era muy complicado y aún así salimos adelante porque las noticias se sabían con un tiempo después, horas o días. No es como ahora que se sabe en un minuto. Entonces, ¿qué significa? Que la persona lea, que se actualice, que escuche lo que pasa en la realidad. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio de la carrera implica estudio de la sociedad internacional. Las comunicaciones no estaban tan desarrolladas. En mi experiencia, por ejemplo, a mí siempre me gustó escuchar noticias de otras partes, pero no porque quisiera ser periodista, ni mucho menos ser noticia. De repente no había más que el pensamiento tradicional, radios, periódicos impresos, como no había ni internet, entonces o tenía parientes que no era fácil que le hicieran una llamada por teléfono porque salían caras las llamadas, o le mandaba una carta una vez al mes y así era el fondo. ¿Qué hacía yo para superar esa barrera? Como yo ya tenía la pila de querer, no saber que desde pequeño yo a los 12, 15 años, yo voy a estudiar relaciones, uno no sabe qué quiere en ese momento. Entonces de pronto, ¿qué es lo que hice yo? Curioseando la radiofrecuencia, le dije a mamá y a papá que había que comprar una radio que tuviera varias bandas, no solo AM y FM, sino que tuviera otras, SW1, SW2, SW3, las radios de onda corta, que le llamaban. A través de eso yo sintonizaba con mi radiograbadora, yo sintonizaba Radio Francia Internacional, Radio y Televisión Española, Radio Deutsche Welle de Alemania, y me iba a meter, aunque no hablaba otro idioma, me iba a meter a curiosear por cómo se hablaba ahí en Italia, allá en otros países más escondidos, donde la barrera del idioma era así. Entonces yo me daba cuenta de varias cosas curioseando, la curiosidad del cipote, ¿verdad? De 16 años conectando al mundo, pero uno se sentía exquisito porque son noticias que después se venían a saber acá. Ya se divulgaban por allá, pero como las barreras del idioma o las barreras de la distancia no había esa transmisión como es ahora, que en Inter, al momento que se están dando los papayazos, ahí puede ver uno. Entonces, era un reto terrible. Mi laptop fue una maquinita portátil de escribir. No era laptop como ahora ustedes. ¿Qué hacíamos nosotros?
con unos compañeros nos organizábamos y esa grabación la transcribíamos. Habían 2 compañeros que eran, pero listo, porque en aquel tiempo se recibía taquimecanografía. Cómo escribir taquigrafía, usted estaba hablando y yo con los ganchos estaba traduciendo y después con eso yo me iba. Entonces, o la mecanografía, ¿verdad? La habilidad que usted tiene. Entonces, en aquel momento, de la clase que grabábamos, un aparato que parecía de este tamaño de revista, grabábamos la clase y de ahí inmediatamente terminaba la jornada en la mañana. Veníamos a la universidad mañana y tarde. Era como de tiempo completo. En la mañana clase, en la tarde laboratorio, o a la inversa, clase en la tarde en algunos cursos y laboratorio de práctica. Entonces, así nos tratábamos de vencer la barrera de la comunicación que había. Entonces yo lo vencí a partir de 2 elementos. Uno, la radio de banda ancha, corta, y a través de una comunicación que era básica en radiofrecuencia. ¿Qué significaba? Que uno tenía un privilegio de tener un radiotransmisor y uno así como que usted está comunicándose, perifoneando con alguien, pero a nivel internacional. Yo instalé en mi casa una gran antena que lograba captar señales y entonces ahí me comunicaba. Así yo pude saber muchas cosas que de haberme quedado aquí por el discurso que las radios manejan de un pensamiento totalmente diferente y los diarios que van con 24, 48 horas de tardanza, no llegaba la información. Entonces, algo así, en mi tiempo, en mi modalidad, en mi posibilidad, lográbamos vencer ese espacio de barreras comunicacionales. Interesarse por lo que pasa con sus diferentes actores, qué tipo de estructuras y qué tipo de procesos se desarrollan, que son las categorías básicas del análisis de un sistema internacional. ¿Qué tiene que ser? La invitación es que se preparen. Ustedes pueden hacerlo mejor que lo que los viejos ahora, como yo, o más o menos, logramos hacer. Porque no se podía por mucha limitante. Lo que tú tienes que buscar es cómo te realizas. Meterte en las áreas de las que tú quieres llegar a conocer. ¿Y cómo se conoce? Estudiando. Me quedo ahí.